Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión. Esta vez vamos a hablar de uno de los motivos por el cual se terminó corrosionando el orden feudal. En el video número 20 nosotros hablamos del orden feudal y terminamos diciendo que en dicho orden se terminó corrosionando por un motivo principal, que es el que vamos a ver en este video. En el 21 hablamos uno de esos motivos que pudo haber tenido alguna injerencia en el asunto, el cual fue el Imperio Mongol y los mongoles. Y ahora ese motivo principal que terminó acabando con el orden feudal es el que vamos a ver ahora. ¿Con qué tiene que ver esto? Principalmente porque si recuerdan el video número 20, que es cuando hablamos del orden feudal, se van a recordar que habían tres castas: la nobleza, el clero y los campesinos, que eran siervos o libres, ¿se acuerdan? Y con el tiempo empezó a surgir una cuarta casta, que se llamaba burguesía. ¿Cómo se genera esta cuarta casta? Bueno, eso es reflejo de que estábamos pasando de un orden feudal a lo que se podría denominar el primer orden capitalista. ¿Ya? ¿Y esto por qué es? Por el surgimiento del comercio. Bueno, eso es todo el video de hoy. Nos vemos. Adiós. Ah, ¿lo querían más largo? Bueno, no hay problema. Mira, las cruzadas motivan el comercio, trayendo consigo la creación de los burgos. ¿Entendieron algo? Si quieres se lo repito, no hay problema. Espera. ¿Entendieron? Bueno, ese es el video de hoy. Ahora sí que lo expliqué todo. Nos vemos. Adiós. Bueno. Se lo explicaré todo con más calma. Ya, para quien no entendió nada. Bueno, si bien esta guerra santa, que fue una pelea entre los europeos occidentales, los llamados cruzados, contra los musulmanes, que son los árabes o sarracenos, creyentes de Alá y de Mahoma, que a ellos se les sumó un tercer adversario en este frente, que fueron los turcos, primero los selyúcidas y después los otomanos. Esta guerra, que ya lo habíamos aludido antes cuando hablamos del orden feudal, estimula el comercio y el intercambio cultural entre Oriente Medio y Europa Occidental. Como le iba diciendo, bueno, como hubo no solamente comercial sino cultural, bueno, tienen que tener que los musulmanes poseen lo que es ese conocimiento greco-romano. ¿Por qué? Porque las provincias donde se instalaron, que era Siria, Palestina, eran provincias del antiguo Imperio Romano, y en ellas hubo gran arraigo de esta cultura greco-romana. Por ende, los musulmanes no fue muy difícil dar con ella cuando se apoderaron de esos lugares, y por eso la conservaron. Esta cultura fue la que llega a través de las rutas comerciales hacia Europa, y es la misma que termina irrigando varias mentes y visiones de hombres europeos, siendo el embrión de un nuevo pensamiento en Europa, cuyos frutos comienzan a apreciarse varios siglos después. ¡El Renacimiento! Obviamente vamos a hablar de eso a medida que vayamos avanzando en la línea del tiempo. Eso significa que sin las cruzadas y la influencia de los musulmanes en los europeos occidentales, ¿no hubiese llegado la modernidad? Sí. Aparte, que si bien el comercio en Europa se redujo a los artículos de lujo y a compradores específicos que principalmente eran nobles o reyes, no se puede hablar, bueno, de que con reapertura comercial fue completamente homogénea. También depende un poco de las distintas regiones, localidades que dentro de Europa. Eso es principal, porque hubo centros comerciales distintos que fueron variando con el paso del tiempo. Por ejemplo, la zona más cercana al Mediterráneo obviamente tuvo mayor influencia que la que estuvo más hacia el norte. Bueno, y con este cambio, y si bien se recuerdan lo del intercambio cultural y el cambio de mentalidad,
los cambios de mentalidades son los que más tiempo se demoran en darse. Son en un largo plazo. Tan largo que de repente es imperceptible en el transcurso del tiempo ver cómo se desarrollan. Es decir, la mentalidad de los hombres fue cambiando y no se puede percibir exactamente en qué momento se gatilló el cambio. Fue un proceso que lentamente se fue dando hasta que ya llegamos a un momento que es evidente. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es este gran cambio? Uno fue como Europa occidental era muy católica, era dejar de creer que Dios era el centro del mundo. Ya no era el Dios, era el hombre. Entonces pasamos de una visión teocéntrica, donde el centro del mundo es Dios, a una visión antropocéntrica, en donde el hombre pasa a ser el centro del mundo. Y además hay un cambio en el cual el dinero comienza a verse como un medio para obtener distintos fines. Con dinero tú puedes comprar cosas para obtener otros bienes, y esos bienes yo los puedo usar para distintas necesidades y fines. Y eso fue algo que se fue dando con este cambio de mentalidad, porque antes lo importante no era tener dinero, eran tener tierras. Con las tierras yo podía, no sé, tener un montón de cosas a mi disposición. Pues si por algo existió el orden feudal, la base del orden feudal fueron las tierras. El señor era el dueño de tierras y con ella podía tener vasallos, podía tener artesanos, podía tener campesinos, soldados a su disposición. Y ese fue el cambio de mentalidad que también se tuvo que dar para que esto cambiara, se desmoronara con el tiempo. El desarrollo comercial en Europa se hizo cada vez más latente hasta que llegamos al siglo XII. En este siglo, la gente que se dedicaba al comercio se comenzó como a agrupar, a vivir ella misma, junta, a amontonar, a decir, oye, vivamos juntos, ya, bueno, ya. Y se desarrollaron, se pusieron en las afueras de los feudos. En las afueras era una zona marginal, fuera de los muros del señor, fuera de las protecciones, fuera como de las mismas tierras del feudo propiamente tal. Y es así como nacen los burgos. ¿Y cómo se llaman los habitantes de los burgos? Burgueses. Y la casta de estos burgueses, burguesía. Entonces, para recapitular, tenemos burgueses, burguesía. ¿Y qué es exactamente un burgo? Una ciudad dedicada al comercio. Por ende, los burgueses son comerciantes y la burguesía es la casta de estas personas dedicadas al comercio. Nada más que eso. Y a medida que se fue dando el comercio en los burgos, eso terminó estimulando un mayor aumento en la actividad industrial de la época. La actividad industrial de la época, ¿cuál es? La artesanía. Acuérdense, no existían estas máquinas productoras así como ahora, pero era la artesanía. De artesanos, por si acaso. Porque recuerden que los artesanos, el trabajo artesanal, también se desmoronó junto con la caída del Imperio Romano de Occidente. Lo mismo que el comercio. O sea, se cayó el comercio, también cayó la actividad artesanal o industrial, si quieren por ahí. ¿Cuál fue el síntoma que genera un poco la corrosión de este orden feudal? Miren, a través de la burguesía, de los burgueses del comercio, lo dije pero al revés, del comercio, y específicamente de la gente dedicada al comercio, los burgueses, la burguesía. Ahí sí. ¿Por qué? Porque verán, estos burgueses fueron muy atrayentes para distintas poblaciones que eran de distintas castas. Partiendo por los campesinos. Los campesinos que trabajaban, sean libres o sean los mismos siervos que trabajaban en la gleba, eran personas que se dieron cuenta que con los campesinos se podía comercializar.
Entonces, algo de lo que producían en los molinos, en los hornos del Señor, supongamos pan, producían panes. De repente, uno que otro pan se los vendían a los burgueses a cambio de dinero. Y podrían con el tiempo juntar dinero para comprar su libertad ante el señor feudal. Entonces, ¿qué pasaba? Esos siervos con el tiempo compraban su libertad, se podían ir del feudo. Eso significaba menor mano de obra para el señor feudal, menos campesinos que cultivaban y trabajaban las tierras. Eso ya era un quebrajamiento de todo este orden feudal que se estaba dando por muchos siglos en Europa. Bueno, pero no era como que solamente podían comprar su libertad. Algunos campesinos se escapaban derechamente de los feudos, iban a los burgos y esperaban que con el tiempo no los reclamara el señor feudal, no los buscaran allá. Y si no los buscaban, entonces podían quedarse viviendo en los feudos y a lo mejor trabajando en algún taller artesanal o en una que otra cosa ayudando al comercio, vayan a saber. Pero los burgos no fueron solamente un grupito de casas así como una villa, ponte tú, una población donde solamente vivía la gente dedicada al comercio. Esta gente fue aspirando cada vez a algo mayor. ¿Por qué? Pensaron así, todos juntitos, tranquilitos, sin molestar a nadie. Después, con el tiempo, construyeron sus propias murallas. Y en ese entonces, que las ciudades fueran amuralladas era como la mejor defensa que tenían contra los invasores. Era como algo que las ciudades sí o sí tenían que tener si querían ser seguras, si querían tener defensas muy bien hechas. Es como si el día de hoy una ciudad sin murallas es como si el día de hoy hubiese una ciudad sin policía. Aunque la policía sea corrupta y no siempre atrapa a los delincuentes, pero sin policía sería peor. ¿Entienden? Claro, es una cosa así. Y no solamente eso, sino que empezaron a tener sus propias reglas, sus propios tribunales de justicia, sus propias autoridades, sus propias leyes, porque la idea de los burgos, de los burgueses en el fondo, de los comerciantes, era poder hacer su comercio sin cortapisas de ningún tipo. Recuerden que los nobles, los señores feudales y en cierto sentido después los reyes les van a poner muchas trabas, sean gravámenes, sean evitar cierto tráfico de cosas, sea no poder comerciar unos que otros días. ¿Entienden? Los burgueses querían acabar con todo eso, derechamente, para poder hacer tranquilos su tarea, su labor, su actividad, y así ganarse unos pesitos y no molestar a nadie, y que nadie los moleste. Pero el símbolo del desarrollo de estas propias autoridades que se fueron dando en los burgos, estas burgos que después fueron dando a pujantes ciudades paso, se dio a través de los gremios o de las guildas, que los dos nombres significan lo mismo. ¿Qué es un gremio? Un gremio es la asociación o agrupación de todos los artesanos de un mismo rubro, para así en conjunto, en forma colectiva, reclamar por cosas, por medidas, por elementos que les sirvan para llevar su trabajo de menor manera. Todos los zapateros juntos forman un gremio, todos los sastres juntos forman un gremio, no sé, ¿me entienden? Todos los que hacen sombreros, todos los que hacen cosas de cuero, todos los que hacen cosas de lana, o sea, cosas de ropa de lana, ropa de cuero, ya pongámosle algo más específico. Esos son los gremios, y eso daba paso a autoridades más complejas. Pero eso fue la base de este desarrollo que se fue dando en los burgos. Pero si bien los burgueses se convierten en una nueva casta, hacen sus propias ciudades, sus propias autoridades, con sus propias murallas y todo, ya no deja de ser solamente un patio trasero de los feudos o de antiguas ciudades, sino que empiezan a ser polos de reacción bastante atractivos.
se convierten también, empiezan y no solamente empiezan a llamar la atención de los campesinos de los feudos, sino que también de los nobles y del clero. Por ejemplo, en el caso de los nobles empezaron a venderles tierras. No, mentira. Rectifico lo que digo porque estaba mal. Mira, lo que pasa es que los señores, la nobleza fue afectada porque como se quedó sin mano de obra, se fue quedando sin campesinos para trabajar las tierras, fue perdiendo ese sustento económico. Y en el tiempo, por ejemplo, le costó eso mantenerlo con los vasallos y obviamente mantener sus tierras y todos los servicios que eso implicaba. Lo mismo pasó con los artesanos se fueron yendo también a las ciudades, se fue quedando sin esa mano de obra. Por ende, eso terminó corrompiendo su poder y por ende también perdiendo en parte sus tierras y las influencias en ellas. Ello permitió a los reyes, a esos reyes que veían sus reinos divididos en feudos y vasallos, entre señoríos y vasallos, la oportunidad de unificar todas ellas para poder tener el control sobre todo lo que supuestamente era su reino. Entonces los reyes fueron muy buenos aliados de los burgos y de los comerciantes, porque con ellos veían la oportunidad de acrecentar su poder. Mientras las tierras se iban unificando, el poder del rey iba aumentando. Hasta que llegamos a un momento en que los reyes se convirtieron en esos monarcas absolutos que vamos a ver mucho tiempo después. ¿Y qué pasó con el clero? Bueno, pues el clero, ustedes saben que el clero, bueno, siempre quería influir con su religión en todas partes, pero le importaba lo de los burgos, de los comerciantes estos, porque veía en ellos una oportunidad de ganar dinero, y con ese dinero ganar riquezas, y con esas riquezas tener un montón de, bueno, artículos de lujo y otras cosas que servían para seguir acrecentando su poder. La iglesia de por sí, si bien se dedicó siempre a que otros evangelizaran a fieles, también tenían tierras donde ejercían su propia evangelización. y bueno, recuerden un poco el video que hablábamos de la administración de la iglesia, por todo esto. Pero algunas de esas tierras las vendieron. Se las vendieron a los burgos, con ellos ganaban ese dinero. Es como lo que pasa un poco hoy día en la ciudad que tenemos el día de hoy, cuando realmente te han fijado que donde hay una iglesia o una comunidad católica, no sé, existe el manso terreno con pasto, árboles bien cuidados. Y de repente eso lo venden para que construyan un mall, un supermercado. ¿A cambio de qué? De dinero, pues. Bueno, una cosa así se fue dando en esa época, con las tierras del clero. Y esa venta de terrenos es lo que termina haciendo que autoridades del clero secular se vayan corrompiendo. Y al corromperse debilitan el funcionamiento de este clero. Y al debilitarse esto, debilita la influencia de la iglesia. Y como se debilita la influencia de la iglesia, se debilita el mensaje de la iglesia. Y el mensaje de la iglesia, ¿en qué estaba enfocado en esa época? En llamar a la guerra santa contra los infieles que están en Palestina, en Siria, que tomaron Jerusalén, porque ahí está el sepulcro de Cristo. Por eso se debilitaron las cruzadas a medida de que fueron pasando. Por eso después de la cuarta, la quinta cruzada, en adelante hasta la octava, novena, se fue la cuestión a las chacras. Cada vez ya nadie pescaba esto, porque estaban todos preocupados de este nuevo efecto que está generando los burgos en Europa occidental. Este se considera el primer orden capitalista, el primero, propiamente tal, porque en él se asentó las bases de este principio de que todo se puede conseguir con dinero, de que lo único importante es el dinero porque es un medio para conseguir otros bienes, es un medio para conseguir esos bienes que sirven para fines específicos. ¿Ah? Este cuento también de que, bueno, claro, y todo esto que implica el capitalismo, de que algunos son más ricos que otros a través del dinero que tienen y de las cosas que pueden adquirir a través del dinero. Mientras más dinero, más poderoso eres, listo. No me complico más la existencia diciéndoselo. Pero era una especie de régimen que
que es lo que se denomina mercantilista. Mercantilista porque lo importante era la acumulación de esa riqueza. No es lo que pasa, por ejemplo, hoy día, que lo importante no es tener la plata guardada, es gastarla e invertirla en otras cosas, es gastarla y generar una empresa, y esa empresa donde yo contrato gente para que me trabaje y así yo generar dinero. En ese entonces no, lo importante era tener riqueza acumulada, así, guardada, en bóveda, en cajas fuertes, no en cajas fuertes, pero sí en bóveda, o en cofres, así, un cuarto lleno de... Como esa imagen que siempre se da, donde por ejemplo existe un cuarto lleno de tesoros. Todas las monedas regadas, todas las cosas de oro regadas, así por el suelo, coronas, cofres, de todo. Eso era el mercantilismo. Y esto coexistía con lo que después fueron los monarcas absolutos, que de por sí entregaban ciertas cortapisas al comercio. Más porque tienen que pensar que después estos gremios, las guildas, empezaron a generar beneficios para los que trabajaban en esos gremios. Beneficios por su trabajo, que eran otras cortapisas porque eran costos que tenía que asumir el mercado. Bueno, pero todos esos detalles yo creo que los vamos a seguir viendo así a medida que siga pasando el transcurso de estos videos. Por ahora yo me despido, ahora sí les explico esto con más calma, con más tranquilidad. Ahora me puedo ir tranquilo pensando que pudieron aprender algo, ¿ya? Así que nada, cuídense que estén bien, nos vemos. Adiós.